Hey, Shalom. Otro día saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Y antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha-Raha Kodash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu, inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Vamos a entrar directamente en el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 1, que dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Ok? Y aquí básicamente nos está diciendo que Dios, Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Él se comunica a su pueblo, los israelitas, por diferentes formas. ¿Ok? En el tiempo antiguo sabemos que el Señor siempre ha tenido a sus profetas, y los profetas hablaban públicamente al pueblo. Algunos tenían que viajar a diferentes regiones, a diferentes ciudades donde el Señor los enviaba. En el tiempo de Yahweh Shai, Él levantó a discípulos y luego los envió a diferentes regiones a profetizar y a enseñar la buena noticia, el evangelio. Hey, tú puedes leer cómo dice que los enviaba de dos en dos. Pablo, él hizo viajes para buscar a la dispersión, a los gentiles que básicamente eran israelitas, que habían sido dispersos entre las naciones por cuestiones de esclavitud, por cuestiones de negocios, o porque sabemos que a Israel le gusta viajar y vivir en diferentes lugares. Ok, y Pablo, él viajó en barco, él viajó a lo mejor en caballo, en burra, en lo que sea. Ok, hasta podemos ver cómo el Señor, cuando Felipe se le apareció al eunuco, el Señor lo teletransportó en un carro celestial. Ok, ahora en estos últimos días, la manera en la que el Señor está hablando a su pueblo, ustedes llamados negros, latinos, indígenas, que son los descendientes por carne y sangre de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, ahora el Señor les está hablando principalmente por sus profetas en las calles, a través del internet. Esta es la manera en la que el Señor lo está haciendo hoy. Son diferentes formas que el Señor tiene de comunicarse con su pueblo. Otra vez dice aquí, Hebreos 1 y 1, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios le habló al pueblo. Nuestra gente piensa que si a ellos no les parece, si los profetas del Señor no se mueven como ellos creen que deberían de moverse, entonces para ellos es algo ridículo. ¿Cómo crees que Dios va a estar hablando por medio de hombres que se graban en la calle con una cámara? No, los profetas están allá en templos hechos por manos de hombre, cuando la Escritura dice que el Señor no habita en esos templos. La Escritura nos dice que la sabiduría clama en las calles, y ahí dice sus razones. ¿Ok? Ahora, la profecía dice voy rapidito a ello. Mateo 24 y 14, y se predicará la buena noticia, que es el evangelio, la noticia acerca del regreso de nuestro Señor Yahweh Shai,
enseñarle a ustedes, israelitas, que el ungido, el Mashiach, ya vino. Y Él fue un sacrificio por nuestros pecados. Pero que Él también va a traer juicio. No todo es bonito. Y la buena noticia no necesariamente es dulce. La buena noticia también viene con venganza, con esclavitud, con el Señor trayendo a guerra justa. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero se va a predicar esta buena noticia, el Evangelio, acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Hace 2000 años, para tú llevar el Evangelio, era necesario ir a diferentes ciudades o regiones y enseñar en las calles. Ahora es diferente. Ahora existen fronteras. Ahora necesitas papeleo para cruzar de frontera, pasaportes, visas. Necesitas un coche, gasolina, licencia. No es como antes que simplemente te ibas en burra, en caballo, caminando, en carreta, y con la protección del Señor, sobrepasabas todo lo que se encontrara en tu camino. Pero no había alguien ahí en una caseta diciéndote: dame tus papeles, te voy a dar un permiso de tanto tiempo para que tú estés dentro del país. Porque dice que cuando se predique esta noticia, va a venir el fin. Y estamos en el fin de los tiempos de este siglo, del autoproclamado hombre blanco, Esaú Edom. ¿Ok? Y en el fin se tiene que predicar esta buena noticia, pero estamos sujetos a pagos. Tenemos trabajos que mantener para ganar nuestro pan del día. No somos soberanos. No tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia casa que podemos dejarla, regresar en 2, 3 años y no debemos nada. Nuestra comida ahí almacenada, nuestra parcela, etc. Ahora es diferente. Ahora el Señor creó el internet y creó hasta la plataforma de YouTube, porque es la plataforma por la cual el Evangelio ha llegado a los 4 rincones del mundo. Hay hermanos en Inglaterra, en Holanda, en Italia, en Australia, en África, en todo Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, Centroamérica. Ha de haber hermanos en China, Japón, en Asia. Ahora, allá, en esas regiones, el internet es más limitado, pero sabemos que Israel anda entre toda nación, man. Y somos millones. Claro que hay mucha muchedumbre de israelitas en todo Asia, la India, Japón, China, Rusia. Entre ellos hay muchos israelitas, y seguramente también hay mucha gente de la elección. Y todo esto ha llegado, ¿por qué? ¿Por medio de quién? Pues Dios habla a nuestros padres por medio de los profetas. La Escritura nos dice que el Señor no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Cómo va a venir el fin sin que los profetas estén profetizando otra vez? Guerra, hambre, peste, muerte, insurrección, tercera guerra mundial. Todo esto va a venir siendo acompañado de los profetas anunciando estas cosas. Si es que conoces la historia de cómo el Señor trabaja. Y en toda la Escritura, cuando los profetas aparecían en escena,
lo que venía siempre era destrucción, no era prosperidad. Es más, la escritura dice que si un profeta viene hablando de prosperidad, si no se cumple, él es un falso profeta. Porque como está escrito, vamos a ir a ello, los profetas siempre hablaban de juicio y destrucción. Jeremías 28 y 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, desde la antigüedad, es decir, desde el principio, profetizaron siempre de guerra, calamidad, que es destrucción, y pestilencia contra muchas tierras y contra muchos reinos. Déjenme mirar otra versión. Dice que los profetas siempre han hablado de guerra, desastre y enfermedad. Y el Señor ha tenido mucha misericordia y paciencia. Ha tenido a sus profetas por más de 40 años en las calles, profetizando sin cesar todos los días estos juicios que hoy en día están azotando al mundo y sus habitantes. La angustia de Jacob fue profetizada por nuestros apóstoles hace 40 años. Hace más de 30 años, 20 años, nuestros ancianos, apóstoles, maestros, habían profetizado, hablado de que iban a venir campos de concentración, donde iban a meter a ustedes llamados latinos, morenos, indígenas, y los iban a torturar, los iban a matar. ¿Cómo es que el autoproclamado hombre blanco iba a enseñar plenamente, sin vergüenza, el odio que tiene por ti? Porque él es Esaú Edom, el hermano maldito de Jacob, el que juró matar a su hermano. El espíritu de Caín contra Abel. Y realmente tienes que ser muy ingenuo, tienes que ser muy estúpido para mirar los eventos del mundo y pensar que viene prosperidad, viene paz, pensar que las cosas van a mejorar en el mundo. Tú tienes que tener, como dicen los hermanos, tu cabeza dentro de tu culo, man, o el culo de tu mujer, porque todo está empeorando. Hebreos 1 y 1. Y en diversas ocasiones y de diferentes formas, aunque no es como tú lo querías, aunque no es como a ti te gusta, y realmente, ¿qué dijo el Señor? Hay Jerusalén que mata a sus profetas, porque en su mayoría los profetas nunca han sido bienvenidos. Siempre, por lo general, han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque el mensaje es de advertencia. Y nuestra gente es gente rebelde. No le gusta la corrección. Dice Hebreos 1 y 2. Hasta en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, Yahawashi, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Y desde que Yahawashi vino en el tiempo de los romanos, nos dice que es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Esaú Edom era la última nación pagana
predestinada a gobernar antes del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra por manos de su hijo Yahawashi. El reino de Dios básicamente es el reino de su pueblo Israel bajo el poder de Yahawashi, que para eso es que nos escogió como un pueblo, como está escrito, para ser reyes y sacerdotes en la tierra, para hacer Sión, para hacer un monumento de Yahweh entre las naciones. Pero el fin de los tiempos comenzó en el momento en que Yahawashi vino a la tierra, fue un sacrificio y básicamente liberó a Israel de la maldición de la ley. Ahora nos hemos convertido en coherederos junto con Yahawashi de un reino. Ahora, que el reino no haya venido de inmediato después del sacrificio en la cruz, eso no quiere decir que el reino se perdió. Primero se tiene que cumplir las edades del tiempo, que es lo que mencioné en una lección que nuestro apóstol Aramla, él habló, que el tiempo se maneja por segmentos, por edades. No es tanto como nosotros lo percibimos, de que un año es un ciclo, 2 años, 3 años. El Señor tiene bloques de tiempo que tiene determinadas cosas a ocurrir. Daniel capítulo 2 son bloques de tiempo divididos en diferentes elementos: oro, plata, bronce mezclado, hierro mezclado con barro. Esos son bloques de diferentes reinos: Babilonia, los medos y los persos, los griegos, los romanos, y este último bloque de alianzas, que es básicamente la Unión Europea, que su propio nombre lo dice, alianzas, y la OTAN, que también son una organización de alianzas de reinos edomitas. Ahora muchas otras naciones se han sumado, pero originalmente eran gobiernos del autoproclamado hombre blanco. Y cuando Yahawashi vino hace 2000 años, él vino en el tiempo de Roma, pero antes de los romanos eran los griegos, que eran edomitas. Sabemos que hubo 1000 años donde el diablo fue atado, que eso es lo que se conoce como la edad oscura o la edad media, y luego ese diablo regresó al poder para gobernar ese último cachito, pedacito del bloque de tiempo que el Señor le dio a los edomitas. Pero ya hemos estado en el fin desde hace mucho tiempo, y realmente en los cielos estos 2000 años son como 2 días. No es mucho tiempo. Dice: y él, Yahawashi, es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. ¿Ok? Y dice que en los últimos días el Señor nos habló por medio de su Hijo. Y el Señor nos está hablando hoy en día por medio de Yahawashi. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. No literalmente el Señor estando aquí enfrente y le puedes estrechar la mano, darle un abrazo, etcétera. No, esto es por medio de su Espíritu. Algo más especial. Algo que es solamente para algunos. Mucha mosca, man.
Hechos 1 y 8. Y estas son palabras de Yahawashi a sus discípulos. Pero recibirán poder. ¿Ok? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esta habilidad de profetizar, básicamente de regresar a nuestras raíces, es poder, man. No necesariamente es poder de manipular los elementos que va a venir, pero el hecho de poder destruir, quebrar doctrinas, quebrar, como está escrito, fortalezas y llevar cautivo nuestros pensamientos a Yahawashi, se necesita poder, man. Mucha gente habla de poder mental, habla de ser fuerte en tu mente. Pues de igual manera, nosotros tenemos un poder espiritual para poder conducir nuestra vida en los caminos que al Señor le agrada. No cualquiera puede hacerlo. Y no puedes hacerlo si el Señor no te da ese poder. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y para qué vamos a recibir el Espíritu? ¿Cuál es la función? ¿Qué es la tarea con recibir esto? Y serán mis testigos para testificar acerca de Yahawashi. Y vas a decir, pero tú no conoces a Yahawashi. Eso pasó hace 2000 años. Pero la Escritura nos dice que el mismo Espíritu Santo que descendió antes sobre nosotros y ha descendido hoy en día, dice que nos iba a recordar todas las cosas que Yahawashi nos dijo en el pasado. Y Yahawashi visitó al reino del sur de Israel, allá en el oriente de nuestra tierra, pero también Yahawashi vino a visitarnos a las tribus del norte en este continente llamado América, que en la Biblia se conoce como Arzaret. Y hay registros de nuestra gente hablando de un sumo sacerdote llamado Quetzalcóatl, que dijo que él iba a regresar y que nuestra gente iba a pelear contra sus enemigos e iban a reinar a todo el mundo con poder. Básicamente el Señor les predicó la buena noticia al reino del norte también. Porque luego viene esto de que, pero tú no eres de Judá, tú no eres de Benjamín, tú no eres de Leví. El Señor siempre ha tenido profetas. Jerónimo era un profeta de la tribu de Gad. Nuestra gente tenía sacerdotes. Ahora se torcieron, como toda la historia de Israel. Pero siempre hemos tenido profetas y sacerdotes. Y el Señor nos habló de todas estas cosas. Allá en Sudamérica le pusieron viracocha. Los indios Hopi, que es de las tribus de Gad, si no me equivoco, ellos hablan de que también un hombre que era Yahawashi venía con sus ángeles en carros celestiales, hombres con platillos voladores, decían. Y que él se fue, pero les dijo que él iba a regresar junto con esos carros voladores. Todo lo mismo que el Señor les dijo y los ángeles le dijeron a los discípulos en el libro de Hechos. Así como lo vieron que se fue, así va a regresar en sus carros celestiales. Todo está conectado perfectamente, pero es necesario el Espíritu Santo para poder, como dicen los hermanos, agarrar la carne y escupir los huesos. Porque dentro de esta historia que nuestra gente apenas, a duras penas conoce, viene mezclado con mucha paja. Que si Tlaloc, que si los Anunnakis, que
he investigado un poquito más de los toltecas, que es lo que anda de moda entre Issacar, entre los mexicanos. Los toltecas están de moda, la Toltecayetl, pero descubrí que la enseñanza de los toltecas, que algunas cosas tienen sentido, dice que eran los discípulos de Quetzalcóatl, y que Quetzalcóatl, que era Yahawashi, en el lugar donde él más se presentó, donde dicen que Quetzalcóatl se la pasaba más tiempo, era con los toltecas. Ahora, he escuchado cosas otra vez de la toltequidad, los toltecayetl, y muchas cosas tienen sentido, pero cuando las interpretan, nuestra gente empieza a decir puras mamadas, man. Que el universo y que todos somos un todo, que si pones esas cosas en su lugar, es cierto, todos pertenecemos a la creación de Yahweh Shai. Como israelitas pertenecemos a una sola familia, es cierto, pero esta raza, esta gente se pasa de lanza, ¿eh? Con lo que enseña. ¿Por qué? Porque ya viene mezclada con doctrinas, viene mezclada con drogas. Que las plantas, el peyote, ¿cómo se llama? La ayahuasca, los hongos, el nopal de San Pedro y todo eso, son plantas que te provocan viajes astrales, o como le quieras llamar, y tenían su uso en la antigüedad. Pero hoy en día no sabemos cómo se utilizan, ¿verdad? Porque Issacar, ellos consumían ese tipo de plantas en el tiempo antiguo, y ellos podían básicamente hacerte un mapa de las constelaciones y acomodar pirámides conforme a las estrellas y hacer que cuando pegue la luz baje en forma de serpiente. Ellos podían conectar con esas plantas para hacer ese tipo de cosas y, digamos, darles un uso real, que en vez de estar nomás escuchando pinche música techno y hablando babosadas, tenían un uso. Pero aún el uso de esas plantas terminaron chingando la mente de nuestra gente. Porque en el tiempo donde yo no conocía de la verdad, yo probé de esas plantas que te alucinan y realmente ves cosas locas, man. Yo sé qué cosas ves cuando te metes en las madres. Y nuestra gente se empezó a alucinar con la lluvia, o el dios de la lluvia, o el dios de las plantas, porque la creación es bonita, la creación es vida, los árboles tienen vida, la lluvia viene con un espíritu, el mar viene con un espíritu, pero no son para ser adorados, man. Es más, la Biblia dice que los árboles adoran a Yahweh. Dice que la creación está gimiendo, los animales están clamando y gimiendo porque los israelitas ya gobiernen. Pero cuando te metes esas madres, empiezas a razonar, dejándote llevar por tus alucinaciones. Y es suficiente el Espíritu Santo de Yahweh para entrar y mirar secretos que son pesados, man, y que incluso te pueden hundir en la locura si es que no caminas con cuidado en esta verdad, man. Inclusive sin meterte drogas, te puedes meter en temas espirituales que son pesados y te puedes buguear. Que la tierra plana, que si los Anunnakis es Yahweh Shai y sus ángeles, que si Azazel, y ya sé de dónde salió esa mamada de Azazel, del libro de
De ahí sacó a este vato esa mamada de Azazel. Y litos o letos, lo que este hombre bugueado está poniendo, significa piedra del griego. Pero como dijo un hermano, hey, ¿tú sabías que nuestros antepasados decían que era mejor comer mierda que hablar griego? Y aparte, somos hebreos israelitas, man. ¿Qué chingados tienes que ver con un griego? Ese es el mismo demonio de Yeshua, de Jesús. Si vas a poner según gran piedra de molino en griego, supuestamente, hey, ¿qué diferencia hubiera que en vez de clamar en Yahweh, ahora empezaras a clamar en Jesús? Si vas a empezar a hablar griego, supuestamente. Pero es porque quieren ser profundos, quieren hablar temas que nadie ha hablado, clavado en demostrar que Leviatán es Godzilla. Puras mamadas, man. Cuando nuestra gente necesita ser edificada en quiénes son ellos, cuál es su identidad. Tenemos un pacto con el Dios del cielo. Arrepiéntete. Esas son las principales bases que nuestra gente necesita escuchar. No convencerlos de que, oh, Leviatán es el Godzilla que viste en las películas. ¿De qué chingados te va a servir reconocer que Leviatán es Godzilla? Dice Hebreos 3: y él, Yahweh Shai, es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él cuya palabra poderosa mantiene el universo. Yahweh Shai, nuestro Señor y a quien servimos, no hay nada que se compare a él. Obviamente, Yahweh es superior, el Padre es supremo sobre él. Pero Yahweh Shai dice que por su palabra se mantiene el universo unido. El entero universo, lo visible, lo invisible, las naciones, las edades del tiempo, los eventos del mundo, todo está hecho por él y para él. Todo gira alrededor de él. Los reinos, las naciones fueron establecidas para que Yahweh Shai les arrebate las coronas, el poder, para que el Señor las someta. El Salmos capítulo 2 nos dice que el Señor creó a las naciones para que su Hijo tenga esclavos. Y de hecho aquí en Hebreos nos dice que las naciones fueron creadas para nuestro servicio, para servidumbre, para esclavitud. Y cuando escuchan esto, nuestra gente, oh no, ¿cómo quieres hablar de esclavitud? Todos somos hijos de Dios. Eso está mal. Pero ¿quién te enseñó que eso está mal? El que te esclavizó a ti no hace más de 500 años. El que en los años 1920, 1910, 1800, 1700 tenían al llamado negro moreno trabajando en esclavitud por campos de algodón, siendo azotados, siendo colgados en árboles, siendo quemados. Y ahora tienen al llamado latino siendo metidos a cárceles con cocodrilos, la Alcatraz de cocodrilos, solamente por estar en una tierra que originalmente nos pertenece. Porque la tierra de los Estados Unidos de América es originalmente de nuestra gente que habita aquí. Ellos son los verdaderos migrantes. Nuestra gente estaba aquí antes que ellos. ¿Pero qué? Te conquistaron, te dominaron, te convirtieron en un idólatra de él
adorando a Jesús, un gringo, adorando supuestamente a Dios con la imagen de Roma, de la Capilla Sixtina, un gringo viejo decrépito, acostado con angelitos desnudos. Y ahora tú vas y pides permiso para vivir en tu propia tierra. Eso es esclavitud. Disfrazada de gobiernos, de países, disfrazada de alianzas, de fronteras. Pero todo eso se va a acabar, ¿eh? Todo eso se va a acabar cuando Yahawashi, nuestro Señor, venga y restablezca el orden en la tierra. Dice que Él va a masacrar a reyes y poderosos de este mundo. Y el Señor nos va a regresar nuestra tierra original, allá en el oriente. Nuestra tierra no le pertenece a los árabes, ni a los de la India, ni a los amalequitas, ni a los palestinos, ni a nadie le pertenece a esa tierra según la escritura, más que a los llamados negros, latinos, indígenas. La tierra de Israel nos pertenece a nosotros. Nosotros somos gente del oriente originalmente. Nos venimos en barcos, como está escrito en el libro 4 de Esdras, según la historia de nuestra gente del Aztlán. Nos venimos a vivir aquí. Los azeritas a lo que llaman Perú, ellos inventaron el surf. Ellos andaban surfeando las olas antes de la llegada del conquistador. ¿Tú crees que nuestra gente no tenía la habilidad para navegar hasta acá y sacar expertos en leer las estrellas? ¿Cómo es que los marineros seguían en el mar con las estrellas? Pues y sacar, los llamados mexicanos éramos, porque ahorita perdimos esa habilidad, éramos expertos leyendo las estrellas y los tiempos. El cuya palabra poderosa mantiene el universo. También es Él el que purificó al mundo de sus pecados. Ahora, ¿de qué mundo está hablando ahí? Juan 3 y 16, hermano. El mundo. Todo aquel que en Él cree. Sí, todo aquel que en Él cree del mundo de Israel, de su pueblo. Como se le fue dicho a José, le vas a poner Yahawashi a tu hijo, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Que, como está escrito, el pecado es la infracción de la ley, el pacto, los mandamientos. Eso es pecado, no guardar la ley. Y solamente Israel recibió la ley y el pacto. Las demás naciones, ellos están adorando a cualquier estupidez, ¿eh? También Él es el que purificó al mundo de sus pecados. Y este mundo, para hacer el enfoque más cerrado, ni siquiera está hablando de todo Israel, está hablando de sus ovejas. Está hablando de la elección. De entre las 12 tribus de Israel, no todo Israel creyó en Él cuando Él vino. Solamente algunos pocos, un remanente escogido. A esos son los que el Señor ha purificado con su sacrificio. Que también al fin del día, la entera nación de Israel ha sido comprada a precio de sangre. Y luego se sentó en los cielos a la derecha de Yahweh, su majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente nombre que recibió. Y nombre en el hebreo es Sham, que significa fama. El Señor ha recibido
un nombre, una fama, una reputación gloriosa de ser el Salvador, de ser el libertador de su pueblo. Porque si tú supuestamente quieres honrar el nombre del Hijo de Dios, diciendo que Él vino a salvar a toda nación y no como está escrito a su pueblo, tú estás básicamente dando falso testimonio de la fama de Yahawashi. Tú puedes leer por ti mismo en la Biblia, le pondrás Yahawashi, que sería traducido al español, le pondrás el Salvador, porque vino a salvar a su pueblo, no toda nación. Ahora, cuando habla del mundo y gente siendo recogida de entre el mundo, cuando habla en Apocalipsis de hombres y mujeres con diferente apariencia y nacionalidad, está hablando de israelitas en la dispersión, como está escrito en Santiago, Shalom, paz a las 12 tribus en la dispersión, como está escrito en Ezequiel, y los reuniré de todas las naciones donde los esparcí. ¿Qué tan difícil es para ti entender eso? Ahora, si no tienes el Espíritu Santo, claramente no lo vas a entender. Realmente sí entendemos por qué no le entienden, pero con el Espíritu Santo es fácil entender estas cosas. Y no sería justo que el Señor perdonara a un pueblo que nos ha masacrado, hostigado y odiado desde el principio. Hablando de que, Esaú, el gringo, él también puede ser parte del pueblo de Dios, cuando él es el diablo y Satanás, cuando él es profano. No tiene ningún pinche sentido, man. Dice, en efecto, déjame brincar, hermanos. Esto es Hebreos 2 y 1. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Ok, hay que ser dedicados y conscientes al Evangelio. Está escrito que el que encuentra esta verdad es como alguien que encontró un tesoro. Si tú encuentras un tesoro, dice que es como un hombre que encontró un tesoro, lo escondió, vendió todas sus cosas y regresó. Porque ya no va a haber nada que te interese más que esta verdad. Tus intereses van a ser completamente volcados al ministerio o a la obediencia a Yahawashi, que viene con el pacto, viene con la alianza. Vas a empezar a regresar a las sendas antiguas, como está escrito. Pregunta por las sendas antiguas y camina por él para que encuentres descanso. Es decir, vas a renovar tu mente, vas a reeducarte bajo los mandamientos, estatutos y leyes del Señor, que son el buen camino, son lámpara a nuestros pies. Ahora, antes de que un cristiano brinque y salte, pero los mandamientos ya no son, nadie va a ser salvo por guardar los 500 y tantos mandamientos. Es imposible. Pero eso no quiere decir que el intentar guardarlos a lo mejor de nuestra capacidad no es lo que debemos de estar haciendo. Porque cuando tú lees la Biblia y si la entiendes, el Señor nos dio mandamientos para que nos fuera bien, para bendecirnos. Es como a tu hijo. Si tú tienes un hijo, tú lo vas a aconsejar para que tome un buen camino.
Es lo mismo con los mandamientos. El Señor no nos aconsejó nada malo. Al contrario, el Señor nos dijo, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, no imites a las naciones, haz esto, haz lo otro, cuando hagas esto, haz esto. Todo para nuestro beneficio. Dice, miren cuál inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía castigo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? El Señor mismo la proclamó primero y luego la confirmaron aquellos que lo oyeron. Que eso nos lleva al pacto. Como gente, como pueblo, hicimos un pacto eterno con el Señor. Ahora, para algunos la van a sentir como maldición, porque viene con castigo este pacto, pero realmente es una bendición. Y la cosa es que como el pacto es eterno, no hay manera de que tú te escapes del contrato, si lo quieren ver de esa manera. Seas ignorante, seas rebelde al negar el pacto con tu Dios, tú estás sujeto por nacimiento bajo la ley. Ahora, quizás para algunos ahorita es una maldición, quizás para ti no tiene valor y vas a ser castigado y destruido con todo el peso de la ley como una gran maldición sobre ti. Pero al fin del día, haber nacido bajo el pacto, bajo la ley, bajo la alianza, al fin del día es una gran bendición para ti. El haber nacido como un israelita es una gran bendición para ti, aunque ahorita sean rebeldes, porque en el reino la van a gozar como nunca. Si el pacto fuera algo insignificante o sin valor, pues dejen que los israelitas anden con su Dios y nosotros hacemos lo nuestro. Si el pacto, si la bendición de Jacob no fuera tan buena, Esaú no estuviera todo loco por intentar recuperar su bendición. Mira todo lo que Esaú ha hecho por intentar recuperar ese pacto, esa alianza que le pertenecía por derecho de nacimiento, siendo el primogénito. Pero el Señor odia tanto a este demonio que lo hizo sufrir, lo traumó, poniéndole un espíritu para despreciar este pacto. Pero es el Señor el que le dio ese espíritu de desprecio al pacto, solamente para chingarlo, ¿ven? Por eso Yahawashi le dijo a los israelitas, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque rechazan la alianza, porque rechazan el pacto, como nuestra gente. Quieren adorar y han hecho pacto con Egipto, con Estados Unidos, han hecho pacto con Jesús, con la Santa Muerte, con Malverde. Nuestra gente hace pactos, literal. Nuestra gente pacta con demonios, pero no quieren pactar, que de todos modos no tienen salida, no tienen forma de deshacer el pacto. Están sujetos a Yahweh Shinahabushai. El pinche loco se metió en sentido contrario. Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que se reparten como quiere. Y el Señor firmó el pacto
con nosotros, sacándonos de la tierra de Egipto, protegiéndonos en el desierto salvaje, enviándonos su Espíritu Santo. El Señor confirmó su pacto con nosotros, mandando a su Hijo Yahawashi como un rescate del peso de la ley por nuestra rebeldía. El Señor ha hecho señales, ha mandado a sus profetas para enseñarnos que su amor inagotable sigue con nosotros. Y el amor del Señor realmente es para todo Israel. Pero ustedes son los que desprecian al Señor. Porque si el amor del Señor no fuera infinito sobre su pueblo, el Señor completamente se hubiera deshecho de los malditos de nuestra nación. El Señor pudo haber dicho, ¿saben qué? Solamente el remanente se va a quedar conmigo, y todos los demás malditos de la nación, que sean destruidos. No, hasta eso que el Señor los va a perdonar. Eso es amor inagotable. Eso te enseña de la infinita misericordia del Señor, que aunque no todo Israel se va a arrepentir, aún así el Señor los va a perdonar de andar adorando a la Guadalupe, de andar adorando a Jesucito, de andar adorando a todo ídolo. Pero primero el Señor te va a destruir. Primero el Señor te va a cobrar la factura de ser un idólatra. Ahora, el Señor tiene amor inagotable, pero también Él es un Padre duro y severo. No creas que el amor misericordioso e infinito del Señor viene nomás con caricias, viene nomás con te amo, mi hijo, así como eres te amo. No, el amor del Señor viene con una vara de corrección, con un golpe. El Señor los va a enderezar con fuego nuclear, los va a enderezar con el calor del fuego, y entre otros géneros de castigo que Él tiene. Pero eso es amor al fin del día. Porque nuestra gente tiene el dicho de Dios es amor, Dios es amor. Oh, Dios es amor, Dios es amor. Pues sí, pero el amor de Dios no viene con no viene como tú crees que besito, todo te va bien, mijo, amor y paz en tu vida. El amor de Dios viene con severidad. El amor de Dios viene con castigo, con maldiciones. El que ama a su hijo lo corrige, lo va a golpear, y dice que un golpe no lo va a matar, pero te va a doler. Dice Hebreos 2:10, y Dios, del que viene todo y que actúa en todo, que esa es una escritura que parafraseé una lección hace algunos días. El Señor está en todo y actúa en todo. No hay nada que se le escape al Señor. Nuestra gente es muy ingenua. Nuestra gente dice, si Dios existiera, ¿por qué permite que haya guerra? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta muerte? Ignoran que Dios permitió esa muerte. Él envió esa muerte. Uno de los géneros de castigo que tiene el Señor es el hambre, la guerra. Es el Señor que hizo que esa gente muriera de esa manera. Él tiene su mano en todo. Si Dios existe, ¿por qué permitió que mi abuela muriera de esa forma? Pues Él quería que tu abuela muriera así. Dice, y Yahweh, Ba'ashim Yahawashi,
del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto por medio de sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. ¿Ok? Por medio del sufrimiento. Es que Yahawashi, él básicamente fue incluso perdonado de los pecados que él cometió en sus vidas pasadas. Porque Yahawashi, él era el Adán. Yahawashi, él fue Salomón. Yahawashi, él fue Isaac. Y cada una de esas vidas tenían pecado. Especialmente Adán y Salomón tuvieron gran influencia sobre el pecado de nuestra gente. Por eso Yahawashi, él tuvo que pagar grandemente ese gran pecado contra el Señor. Pero al mismo tiempo, por medio de sufrimiento, por medio de corrección, el Señor dijo, dice en Isaías, si no me equivoco, que al Señor le pareció bien lo que hizo con Yahawashi. Azotarlo y que fuera colgado en una cruz, el Señor le pareció justo. Hey, pues ahí está el castigo por lo que hiciste. Y encima el Señor puso todos nuestros pecados sobre él. Fue como ese, si no me equivoco, en la expiación, el cordero que se le pone todo el pecado y es llevado al desierto. El Señor puso sobre él todos los pecados del pueblo. Y eso es, eso merece digno de honor, gloria y alabanza. Porque si no fuera por él, su sacrificio y su amor a nosotros completamente fuéramos desechados por Dios, por Yahweh el Padre. O ponle que hubiéramos sido su pueblo por eternidad, pero siempre maldecidos. Porque sin el sacrificio de Yahawashi, el Espíritu Santo nunca hubiera venido sobre nosotros y nunca nos hubiéramos reconectado al Padre Yahweh a través de su Hijo. Pero el punto es que el sufrimiento es parte sufrimiento básicamente es parte del proceso de purificación, como leímos. Sufrimiento es como fuego que purifica. Sufrimiento te humilla. Orgullo es destrucción. Humildad es agradable delante de los ojos del Señor. Dice, de este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a quien los santificaba. Yahawashi, él pasó por lo mismo que nosotros. Él vino como hombre. Él fue tentado, pero no pecó, no cedió a la tentación. Pero él sufrió igual que nosotros. Yahawashi, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo el ungido, él recibió acoso, mentiras, hablaron mal de él, lo asesinaron en una cruz. Aún siendo perfecto, aún sin haber cometido pecado en esa vida, aún así Yahweh le dio el camino de tener que hacer un sacrificio en la cruz y de sufrir todo lo que sufrió. Así que, hey, pues, ¿qué esperamos nosotros, man? Si somos predestinados a ser mártires, hey, vamos a sufrir, man. Pero al igual que Yahawashi, el Señor nos va a dar su espíritu para fortalecernos, como está escrito, que ángeles fortalecieron a Yahawashi, le ministraron su espíritu y él tomó su cruz y terminó su misión.
¿Ok? Igual manera, si el Señor lo permite, pase lo que pase en nuestro camino, vamos a ser fortalecidos y vamos a terminar nuestro camino. El Señor dijo, hey, tomen su cruz. Pero no quiere decir que no te va a doler. A Yahawashi le dolió, man. No creas que él no sintió los latigazos. No creas que él no sintió los azotes del dolor en la cruz. Ese es el amor de Yahweh. Pero luego viene, oh, qué Dios es capaz de hacer eso con su hijo. Luego mucho maldito viene con esa mente. Qué Dios tan salvaje, qué Dios tan injusto haría eso con su hijo, con su pueblo. Muchos de ustedes son edomitas. Muchos de ustedes son edomitas con cara de indio, creyendo que puedes juzgar al Creador, man. Y al fin del día merecemos todo este dolor, man. Porque hasta el día de hoy seguimos pecando contra el Señor. Hasta el día de hoy tenemos malos pensamientos. Hasta el día de hoy nos tropezamos. Hasta el día de hoy somos inmaduros a veces, somos inconscientes. Yahawashi dijo que si tú deseas, con el simple hecho de desear a la mujer de otro hombre, tú ya eres un adúltero. Hay veces que vamos caminando por la calle sin andar mirando y pasa una vieja con un culazo y naturalmente tus ojos se van al culo y de repente te das cuenta que viene acompañado de un vato y dices, man, fuck, ya miré el pinche culo de esta vieja que andaba en tanga por la calle. Y qué chingados es una vieja así. Pero ahí ya eres adúltero. Igual, hey, si tú andas deseando más el dinero, si tú pones más a un negocio, el amor al dinero, y no necesariamente diciendo que completamente adoras el dinero, pero digamos, hey, ibas a hacer una elección, ibas a hacer algo, pero te cayó un negocio y hey, es una oportunidad para agarrar un billetito que me hace falta para pagar mi renta, para pagar esto, lo otro, y tú pospones la lección o lo que sea que ibas a hacer por el Señor, por hacer ese trabajo. Hey, podríamos decir que tú preferiste a Mamón, a ese demonio, que hacer la obra del Señor. Ahora, no hay que ser sobrejustos, pero hey, podríamos decir que man, tú pecaste. Ahora el Señor nos entiende. El Señor entiende que hey, está bien, man, vete por tu dinero, pero hey, haz tu lección, haz lo que tienes que hacer. Pero son cosas que si lo pones en perspectiva, todavía hacemos muchos males. A lo mejor estás con tu mujer, está menstruando, se sentó en el sillón de la sala y ahora te sientas tú en el mismo sillón con tu mujer menstruando a hacer una elección. Ceremonialmente, como sacerdote, estás impuro. No, técnicamente no podrías participar del sacerdocio así de impuro, pero lo hacemos. Hacemos nuestra elección. ¿Por qué? Porque no puedes mandar a tu mujer por una semana, 2 semanas a otra casa, porque no tenemos a otro lugar donde mandarlas. Entonces, técnicamente, estamos pecando contra el Señor. Pero por medio de Yahawashi, el Señor nos perdona. Nos da chance de, está bien, ¿eh? El Señor nos cubre del peso de la ley.
Dice, por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos y te celebraré en medio de la asamblea. Y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que me has dado. Ahí está, man. Yahawashi está en medio de la asamblea. Como está escrito, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Yahawashi. El Señor está aquí con nosotros, man, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor, con todo ese amor infinito y sufrido, con esa pasión nos amó. Nosotros debemos ser igual que Él, soportar los sufrimientos por causa de nuestros hermanos. Como dijo el Señor, ámense unos a otros, porque el hacer este servicio no es fácil. Viene con burla, va a venir con persecución, viene con dedicación, tienes que renunciar a muchas cosas. Hay veces que por tiempo, solamente por tiempo, tienes que rechazar cosas que no son pecado, pero por causa del ministerio las ponemos a un lado. Yahawashi dijo, el que no deja padre, madre, mujeres, hijos, casas, negocios, terrenos, no puede seguirme. Hay otra escritura que dice que el amor todo lo sufre. Pero con eso, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, para Hashem Yahawashi, para Hashem Rakakodash, todos los honores de los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.